Hola a todos, bienvenidos a Los Historiadores. Yo soy Ángel Godoy. Yo soy Cielo Ávila. Yo soy Ricardo Ferrari. Yo soy Chelsea Arellano. Yo soy Georgina Raudales. Yo soy Brittany Marroquín. Yo soy Bismar Bonilla. Y yo soy Diana Rivera. Este episodio tendrá historia, reflexiones y un análisis profundo en cada tema. Así que prepárate para descubrir y aprender. Esto es Conquista de América y Honduras. A finales del siglo XIX, Cristóbal Colón, que era un hombre culto en geografía, astronomía, historia y teología, y que tenía además una amplia experiencia en el mar, creyó que podía llegar a Asia trazando una línea a través del Océano Atlántico, es decir, dirigiéndose hasta el oeste. Tras no conseguir apoyo en Portugal, él fue a España, donde convenció finalmente a Fernando e Isabel en 1491 de que patrocinaran y respaldaran su proyectado viaje hacia la mar Oceana. Se encontró cogido en una tradición bien establecida que constituía la relación entre la corona y los jefes de expediciones. En las capitulaciones aprobadas por los reyes católicos en Santa Fe, a las afueras de Granada, en abril de 1492, fue autorizado siendo una fórmula tradicional a descubrir o ganar islas y tierras firmes, es decir, conquistar en el sentido de buscar y ocupar tierras deseadas. La corona en esta ocasión estaba dispuesta a hacer una contribución financiera relativamente pequeña y proporcionar los barcos a Colón. Colón fue nombrado virrey hereditario y gobernador de cualquier nueva tierra que encontrara. El 3 de agosto de 1492, cuando Colón zarpó del puerto andaluz de Palos, estaba previsto que si alcanzaba las Indias, establecería un centro de distribución comercial al estilo portugués, basado en pequeñas guarniciones en beneficio de la corona de Castilla. Pero las noticias que trajo cuando volvió a España en marzo de 1493 indicaron al menos a la corona la conveniencia de ciertas modificaciones en el esquema inicial. Había cierto escepticismo sobre si Colón había alcanzado realmente el Oriente como él mismo insistía. La revelación de lo que parecían nuevas islas y nueva gente planteaba importantes preguntas sobre los títulos de las tierras y el tratamiento de los isleños. Aquí es lo que viene esta pregunta. ¿Quién iba a ejercer el señorío sobre ellos y quién iba a encargarse de la salvación de sus almas? La expedición de 1493 también fue diferente en otros puntos importantes respecto a su antecesora. No había ningún sacerdote en el primer viaje, pero esta vez se dedicó un interés especial a la conversión de los isleños y un grupo de frailes especialmente seleccionados por Fernando e Isabel y dirigidos por un benedictino catalán, Bernardo Boy, tuvieron la responsabilidad de realizar una empresa misionera expensas de la corona. Además, la conversión suponía una ocupación permanente y que toda la expedición española se equipara adecuadamente para pasar una estancia larga en el asentamiento de las Antillas. Esta vez, en lugar de 87 hombres, Colón formó una expedición por 1.200 hombres, incluyendo no solo soldados, marineros, caballeros y aventureros, sino también artesanos y agricultores. Ahora se trataba de lograr la colonización de las islas, aunque el rescate, trueque con los indios, seguía teniendo el interés central de la empresa. Ya en 1493 elementos nuevos se iban a introducir en el juego para modificar o transformar la empresa inicial como Colón la concibió, pero al momento de emprender la primera colonia española del Nuevo Mundo, su precaria andadura no quedaba nada claro si conquista y asentamiento o conquista y movimiento. El día de hoy les hablaré sobre la conquista de América. La conquista de América fue un proceso complejo y doloroso que comenzó a principios del siglo XVI con la llegada de los primeros exploradores y conquistadores europeos a lo que hoy conocemos como América. En términos generales, este periodo marca el encuentro y choque entre las culturas indígenas americanas y las potencias coloniales europeas
principalmente España y Portugal, pero también otros países europeos de menor medida. Esta serie de eventos que se extendió por varias décadas no solo configuró el mapa geopolítico mundial, sino que transformó profundamente la vida en el continente americano y sus pueblos. A finales del siglo XV, Europa vivía una era de grandes cambios. Los avances en la navegación, como la invención de astrolabio y el compás, permitieron que los europeos comenzaran a explorar el océano Atlántico. Los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, financiaron los viajes de Cristóbal Colón, quien en 1492 llegó a lo que él pensó que eran las Indias. Este acontecimiento abrió la puerta a la exploración y colonización América por parte de los europeos. Primeros encuentros y las expediciones españolas. Los primeros encuentros exploradores y conquistadores españoles llegaron a las islas del Caribe y poco a poco comenzaron a explorar el continente. Fue en 1519 cuando Hernán Cortés lideró la expedición que culminó con la caída del Imperio Mexica Azteca. En lo que hoy México, los mexicas, con su poderosa capital Tenochtitlán, cayeron rápidamente ante el pequeño ejército español debido a una combinación de factores: la superioridad tecnológica de las armas, la habilidad estratégica de Cortés, la ayuda de tribus indígenas rivales de los mexicas y las enfermedades como la viruela que diezmaron a las poblaciones indígenas. Poco después, en 1533, Francisco Pizarro conquistó el imperio inca en actual Perú, al igual que en México. La superioridad militar de los conquistadores y el uso de enfermedades juegan un papel crucial en la rápida caída del imperio incaico. Con estos dos grandes imperios destruidos, gran parte de América del Sur y Central cayó bajo control de España. La conquista no fue solo un asunto de batalla y ocupación militar. El sistema colonial que los europeos impusieron a las poblaciones indígenas incluyó estructuras sociales y económicas muy desiguales. Compañeros, en este momento vamos a hablar sobre la llegada de los españoles a América. Fue un evento trascendental en la historia mundial, fue un proceso complejo y multifacético que se extendió a lo largo de décadas y tuvo consecuencias profundas para ambos lados del Atlántico. El punto de inflexión inicial fue el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón y su tripulación a bordo de 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, avistaron tierra firme después de 2 meses de navegación. El viaje y el primer contacto, impulsado por la creencia de que un día podía encontrar una ruta hacia Occidente, hacia las Indias, Colón zarpó desde España, con el apoyo de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Después de una larga travesía y no exenta de tensiones y motines entre la tripulación, Rodrigo de Triana, un marinero de la Pinta, gritó tierra al divisar una isla en el archipiélago de las Bahamas, a lo que Colón bautizó como San Salvador, aunque su ubicación todavía no es exacta. El primer encuentro con los habitantes de estas islas fueron los taínos. Fue descrito por Colón en sus diarios. Lo describió como personas pacíficas, hospitalarias y con una cultura diferente a las de Europa. Hubo un intercambio inicial de objetos. Los españoles ofrecieron cuentas de vidrio y cascabeles, mientras que los taínos ofrecieron frutas, aguas y otros productos locales. La exploración y la colonización. Tras este primer contacto, Colón exploró otras islas del Caribe como Cuba y La Española, actualmente República Dominicana y Haití. El español estableció el primer asentamiento español en América, llamado La Navidad, con los restos de la Santa María que habían callado. Los viajes posteriores de Colón y otros exploradores revelaron la vastedad del continente americano, que no era la India que buscaba, sino un nuevo mundo. A partir de ese entonces, se inició un proceso de exploración, conquista y colonización por parte de la corona española. Ok, yo les voy a hablar sobre la conquista de Honduras. La conquista de Honduras fue un proceso complejo marcado por la resistencia de los pueblos indígenas, la admisión de los colonizadores y la transformación drástica de una sociedad que había florecido por siglos
antes de la llegada de los europeos. A menudo la historia se presenta como un relato de inevitabilidad, donde los indígenas fueron derrotados sin más, pero la realidad es mucho más profunda y llena de matices que merecen ser explorados. Antes de la llegada de los españoles, la región que hoy conocemos como Honduras estaba habitada por diversos grupos indígenas, entre ellos los mayas, los lencas, los tulipanes, los chortis y los pech, entre otros. Esas comunidades tenían sistemas políticos bien organizados, conocimientos avanzados en agricultura, arquitectura y astronomía, así como una rica tradición cultural y espiritual. La llegada de los conquistadores significó un gran choque brutal en esta forma de vida. En 1512, Cristóbal Colón fue el primer europeo en avistar las costas hondureñas durante su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. Sin embargo, la verdadera conquista no comenzó sino hasta 1524, cuando Hernán Cortés envió expediciones lideradas por Cristóbal de Olid y Gil González, con el objetivo de someter a la región. La ambición de los españoles por el oro y la expansión de su dominio los llevó a enfrentarse no solo con los indígenas, sino también entre ellos. Cuando los conflictos internos entre los conquistadores fueron constantes, los pueblos originarios no se sometieron fácilmente. Desde el primer contacto resistieron ferozmente la invasión española. Figuras como el cacique Lempira, líder de la resistencia lenca, se convirtió en el símbolo de lucha contra la opresión. Lempira unió varias tribus para enfrentar a los españoles en una guerra que duró meses, utilizando el conocimiento del territorio como una ventaja. Sin embargo, la superioridad militar de los conquistadores, sumada a las enfermedades traídas desde Europa, terminó por debilitar a la población indígena. Lempira, según algunas versiones, fue asesinado durante un acto de traición, lo que marcó el punto de quiebre para la resistencia. El proceso de conquista no solo implicó violencia física, sino también una transformación social y cultural. Los españoles impusieron su religión, su idioma, sus costumbres, despojando a los pueblos originarios de su identidad. Las estructuras sociales fueron modificadas drásticamente con la instauración del sistema de encomiendas, que obligaba a los indígenas a trabajar bajo condiciones de explotación extrema. La evangelización forzada también jugó un papel importante, crucial en la supresión de las creencias y tradiciones locales. Como reflexión, la conquista, más específicamente en Honduras, es entender que no fue solo un evento del pasado, sino un proceso cuyos efectos aún se sienten en la sociedad actual. La lucha por la identidad, la justicia y la equidad siguen siendo relevantes, y es tarea de las nuevas generaciones es reconocer la historia para construir un futuro más inclusivo y mucho más justo para todos. Por años se nos ha enseñado que la conquista fue algo que tenía que pasar y que los indígenas fueron simplemente vencidos. Pero realmente nos están contando la verdad, nos han contado cómo realmente sucedieron los hechos. Como sabemos, la historia no siempre es contada por quienes la vivieron, sino por quienes la escribieron. Imagina por un momento que vives en un pueblo con tus montañas y sus ríos cristalinos. Tu pueblo tiene sus propias costumbres, sus dioses, sus ideas y su forma de vida. Y de repente llegan unos extraños con armaduras, caballos imponentes y llegan exigiendo tu oro, tus tierras y tu sumisión. Al principio la confusión y el miedo se apoderan de tu gente. Los forasteros prometen que vienen en son de paz, pero sus actos son totalmente contradictorios. Pronto las aldeas son saqueadas, los templos son saqueados y quienes se resisten son perseguidos sin piedad alguna hasta matarlos o tenerlos bajo su propio dominio. Los guerreros de tu pueblo, liderados por valientes como el cacique Lempira, luchan con fiereza, conocen las montañas, los ríos y los bosques mejor que nadie y juegan con la tierra misma a beneficio propio. Durante meses, la resistencia era
enfermedades desconocidas que debilitan a tu gente. La conquista de Honduras no solo fue una batalla de héroes, fue un proceso de devastación demográfica, opresión cultural y transformación social. La conquista no solo significó una pérdida de vidas y territorios, sino también un quiebre profundo en nuestra identidad. A lo largo de los siglos, Honduras ha sido un campo de batallas y honrar las tradiciones, un campo de batallas entre el legado de esa colonización y los esfuerzos por recuperar y honrar las tradiciones, la diversidad y los derechos de los pueblos originarios. Al mirar la historia de la conquista de Honduras, no solo vemos un pasado lejano lleno de enfrentamientos y tragedias, sino que también podemos encontrar ecos con promesas de riqueza, la explotación de los pueblos originarios y la imposición de una cultura extranjera, siguen siendo de alguna manera temas que atraviesan la historia de nuestro país. Honduras sigue enfrentando luchas por su identidad, por la justicia social y por la defensa de sus recursos. Las comunidades indígenas, aunque han sido históricamente marginadas, continúan luchando por sus derechos, por el reconocimiento de su cultura y por la preservación de sus tierras. De alguna manera, las voces de resistencia que alcanzaron contra los conquistadores en el siglo XVI siguen vigentes hoy en día. La conquista de Honduras no es solo un capítulo del pasado, es una lección viva de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser si realmente estamos digeridos y caminar hacia un futuro más justo y equitativo. Sabemos que la conquista de Honduras fue un proceso largo y complicado, a diferencia de otras regiones de América, donde la resistencia indígena fue rápidamente sofocada. En Honduras, las luchas entre españoles y pueblos originarios se prolongaron por décadas. Este territorio estaba habitado por diversos grupos indígenas, entre ellos estaban los lencas, los chorotegas y los mayas chortí, quienes tenían una organización social bien estructurada. La llegada de los conquistadores españoles trajo consigo conflictos, alianzas estratégicas y transformaciones profundas que marcarían el futuro de la región. El primer contacto español con Honduras ocurrió en el año 1502, cuando Cristóbal Colón llegó a la costa norte del territorio durante su cuarto y último viaje a América. Sin embargo, la verdadera conquista comenzó más de 2 décadas después, cuando expediciones españolas intentaron someter a la población local. Es en 1524 cuando Gil González Dávila exploró la región, pero fue Cristóbal de Olid quien llegó con órdenes directas de Hernán Cortés para tomar control del territorio. Olid desembarcó en Trujillo con la intención de establecer una colonia en nombre del Imperio Español, pero pronto traicionó a Cortés e intentó gobernar de manera independiente. Esto provocó la intervención de Francisco de las Casas, enviado por Cortés para someterlo. Olid fue capturado y ejecutado en 1524, pero su muerte no puso fin a las disputas por el control de Honduras. Tras su muerte, Cristóbal de Olid, varios conquistadores, incluyendo a Pedro de Alvarado, Francisco Montejo y Hernando de Soto, intentaron apoderarse de Honduras. La región se convirtió en un escenario de lucha, no solo entre indígenas y españoles, sino también entre los propios conquistadores, quienes se enfrentaban entre sí por la ambición al poder. Finalmente, en el año 1539, las disputas fueron resueltas cuando Alvarado tomó el control definitivo del territorio en nombre de la corona española. Uno de los momentos más solemnes de la conquista de Honduras fue la resistencia que todos conocemos y fue liderada por Lempira, un cacique del pueblo lenca. Su historia ha trascendido en la memoria hondureña como un símbolo de lucha y resistencia contra la invasión española. Lempira unió a varias tribus indígenas y organizó una estrategia de defensa en las montañas del occidente del país. Durante meses, su ejército resistió los ataques españoles, utilizando diferentes tácticas de guerra que dificultaron el avance de los conquistadores. Sin embargo, como sabemos, Lempira fue asesinado en una emboscada por una traición como se mencionó previamente. Esto desmoralizó a sus seguidores y facilitó la victoria española. Con su muerte, la resistencia indígena perdió fuerza y la conquista de Honduras quedó prácticamente sellada. Más adelante hablaremos a detalle sobre la resistencia indígena. Hola, muy buenas a todos.
Hoy les hablaré sobre un pueblo que resistió la conquista española con valentía y estrategia, los araucanos, también conocidos como mapuches. ¿Quiénes eran los araucanos? Pues los araucanos o mapuches son un pueblo indígena que habita en el sur de Chile y Argentina. Su nombre proviene de la región de Arauco, donde los españoles los encontraron por primera vez en el siglo XVI. Sin embargo, ellos mismos se llaman mapuches, que significa gente de tierra. Desde tiempos prehispánicos, los mapuches desarrollaron una sociedad organizada con una estructura basada en clanes llamados LOF, liderados por un lonco. Eran agricultores, guerreros y expertos en el uso del territorio. La resistencia contra los españoles. Sobre eso, cuando los españoles llegaron a Chile en 1541, bajo el mando de Pedro de Valdivia, encontraron una fuerte resistencia. Los mapuches no se dejaron someter fácilmente y protagonizaron una de las luchas más largas de la historia de América, la Guerra de Arauco, que duró como más de 300 años. La resistencia que fue un joven mapuche que los españoles se todas varias batallas. Caupolicán, que fue otro gran líder, pero fue capturado por los españoles, aunque su muerte se convirtió en un símbolo de valentía. Ahora hablaré de la cultura mapuche de hoy en día. A pesar de siglos de lucha y cambios, la cultura mapuche sigue viva. Su idioma, el Madupungun, perdón, aún se habla en comunidades indígenas. Sus tradiciones incluyen el Año Nuevo Mapuche y su cosmovisión está basada en el equilibrio con la naturaleza. Hoy los mapuches siguen defendiendo sus derechos y su identidad, exigiendo reconocimiento de sus territorios y el respeto a sus tradiciones. Su legado sigue presente en la cultura de Chile y Argentina. Y pues así concluimos este episodio. Si les gustó nuestro contenido, no olvides compartirlo. Y pues nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast sobre grandes exploraciones. Y pues nosotros fuimos los historiadores. Hasta la próxima. Les hablaré sobre los chichimecas. Los chichimecas en la hora de la conquista resaltaban mucho por su resistencia y tenacidad al no rendirse ante los españoles, también cómo pudieron evolucionar sus estrategias en la hora de la lucha. ¿Quiénes eran los chichimecas? Los chichimecas no eran solo un pueblo, sino varias tribus, los guachichiles, los pames, los zacatecas y los cascanes, unidos por una misma forma de vida. Eran nómadas, vivían de la caza y la recolección y conocían su tierra mejor que nadie. Para los españoles eran bárbaros salvajes, pero en realidad eran expertos estrategas. No necesitaban murallas ni ejércitos formales, porque el desierto era su mejor defensa. ¿Cómo fue la guerra entre los chichimecas y los españoles? Cuando los españoles descubrieron las ricas minas de plata en Zacatecas, querían abrir caminos seguros para transportar el tesoro, pero esos caminos atravesaban las tierras chichimecas. Los colonos intentaron ocupar la región y los chichimecas respondieron con ataques rápidos y los soldados con ataques rápidos y brutales. Asaltaban caravanas, destruían asentamientos y desaparecían en el desierto antes de que los soldados pudieran reaccionar. Su habilidad para moverse rápido y sus flechas envenenadas los hicieron casi imposibles de detener. ¿Cómo se adaptaron los chichimecas en la guerra? Los chichimecas no solo resistieron, mejor aún, evolucionaron. Aprendieron a usar caballos robados a los españoles, mejoraron sus armas y adaptaron sus tácticas. No luchaban para conquistar territorios, sino para defender su territorio. Los españoles frustrados trajeron más soldados, pero ni eso fue suficiente. La guerra se alargó más de 50 años y la resistencia chichimeca siguió siendo una espina clavada en el corazón de la colonia. Al final los conquistadores se dieron cuenta de que no podían ganar. La resistencia chichimeca era imparable, cambiaron de estrategia, ofrecieron comida, herramientas y trajeron a sus aliados, los tlaxcaltecas, para que mostraran una vida más civilizada. Pero muchos chichimecas nunca aceptaron, prefirieron morir libres que vivir bajo el dominio español. No fueron vencidos. Los españoles simplemente dejaron de intentar conquistarlos. La historia de los chichimecas no es algo de una resistencia militar, es la historia de un pueblo que defendió su identidad, su cultura y su libertad a cualquier precio. Fueron los guerreros que no luchaban por oro ni por poder, sino por algo mucho más valioso, la tierra que les daba vida. Los chichimecas no se rindieron
y su espíritu rebelde sigue inspirando a quienes se niegan a ser dominados. Gracias. Bueno, yo voy a continuar hablando sobre los incas. A pesar de que los mayas y aztecas se encontraban en Mesoamérica, en América del Sur prosperó una de las civilizaciones más importantes de la historia, que son los incas. El imperio que dominaban, llamado Tahuantinsuyo, comenzaba desde lo que conocemos actualmente como el Ecuador hasta Chile, ocupando una gran cantidad de caminos, centros administrativos, y ellos comprendían con una organización social muy bien estructurada. Los incas establecieron su poder mediante acuerdos y poder militar. Su capital, Cusco, era el núcleo político y religioso del imperio. Desde que gobernaba el Zapa Inca, supuesto descendiente del Sol. Su producción se centraba en la cooperación y el reparto de recursos, con un avanzado control agrícola y almacenamiento eficaz de sus alimentos. Aún así, la llegada de los españoles en el siglo XVI fue lo que trazó el comienzo de su caída. Francisco Pizarro, con un pequeño grupo de soldados, sacó provecho de los problemas internos luego de una guerra civil ocurrida entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, para poder atrapar al emperador inca de Cajamarca en 1532. Sin importar la gran cantidad de oro o plata que se ofrecía como recompensa para su rescate, Atahualpa no sobrevivió y fue ejecutado luego de esto. Por ende, empezó a derrumbarse su imperio. La oposición indígena no acabó a pesar de la caída de Cusco, su capital, en el año 1533. Los líderes como Manco Inca quisieron recuperar el territorio, estableciendo puntos de resistencia en Vilcabamba hasta 1572, pero debido a otros factores como las enfermedades o una mayor fuerza militar presentada por los españoles, le facilitaron la conquista y los incas fueron conquistados. La narración de los incas es prueba de que un pueblo que en poco más de un siglo logró establecer una de las culturas más desarrolladas de América, solo para ser derrocada bruscamente por la codicia europea. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la cultura omelca y el desarrollo de Mesoamérica. Se considera la cultura de Mesoamérica más influyente y dio origen a algunas de las civilizaciones más importantes de la región. Los olmecas adoraban a un dios Yaguar omnipotente, cuyo simbolismo sería la clave en Mesoamérica. Este dios Yaguar parece haber influido en lo que más tarde sería el dios de la lluvia en varias culturas mesoaméricas. Los olmecas dejaron una serie de estelas y monumentos que mostraban figuras de pájaros fantásticos, jaguares, serpientes y seres humanos, lo que refleja una visión del mundo profundamente conectada y con lo espiritual y lo sobrenatural. Además, los restos encontrados en las tumbas revelan un fuerte culto a la muerte y creencias sobre el más allá. Los olmecas también estaban vinculados al inicio de los elementos culturales fundamentales como el calendario, la escritura, aunque algunos de estos desarrollos no sugieren directamente de su región. Su influencia se sintió en lugares tan distantes como Oaxaca, la meseta central de la zona maya, y en Guerrero y en Michoacán. Los Melcas no solo introdujeron estas innovaciones, sino que difundieron su cultura a través del comercio y probablemente un impulso de región religioso y misionero. Sin embargo, a pesar de sus logros, los Olmecas también enfrentaron limitaciones tecnológicas notables. Por ejemplo, nunca usaron la rueda de forma práctica, lo que afectó al transporte y a la alfarería. Tampoco dominaron la metalurgia hasta mucho después, cuando recibieron estos conocimientos de los Andes. Además, la falta de los animales domesticables limitaba aún más sus recursos. A pesar de esto, los obstáculos de la cultura olmeca sentó la base para el desarrollo de otras grandes civilizaciones hacia 600 años antes de Cristo. La influencia olmeca estaba presente en lugares como Tacliclo y Zatatenco. En el periodo clásico, civilizaciones como los Teotihuacán alcanzaron gran esplendor en esta ciudad como la metrópolis de la cultura olmeca. Por otro lado, los mayas desarrollaron una civilización igualmente impresionante. En Monte Alba, por ejemplo, los zapotecas
Construyeron un centro urbano que incluye templos y un sistema de escritura complejo, mientras que en el sur los mayas avanzaban con calendarios precisos, conocimientos astronómicos y una estructura jeroglífica única. Sin embargo, a pesar de estos logros grandes, metrópolis de Mesoamérica experimentaron un colapso entre el siglo XVI y entre el siglo IX y el siglo X. Gracias. Y pues para ir finalizando este podcast, una historia curiosa es que Colón, como tenía conocimientos de astronomía, consultó su almanaque y descubrió que se acercaba un eclipse lunar. Entonces, al descubrir eso, él reunió a los caciques y les advirtió que su Dios era molesto porque lo habían dejado de ayudarlo. Y según él, como señal de su enojo, el Dios haría que la luna desapareciera. Y pues como la pregunta que yo dije al inicio de este podcast, que si la conquista era un proceso de asentamiento permanente o un constante movimiento de exploración y expansión, en conclusión, la conquista comenzó como un movimiento de exploración y expansión, pero terminó estableciendo un imperio que duró siglos. Las decisiones tomadas en aquellos primeros viajes no solo marcaron el destino de las civilizaciones que se encontraron, sino que también moldearon el mundo en el que vivimos hoy. La mezcla de culturas, la llegada de nuevas ideas y la formación de sociedades mestizas. Al mirar atrás es importante preguntarnos cómo recordamos la conquista, como un hito de valentía y descubrimiento o como un capítulo de violencia y sometimiento. Quizás la verdadera respuesta está en reconocer ambas caras de la historia. Y lo que es indiscutible es que la llegada de Colón al Nuevo Mundo marcó el inicio de un proceso histórico irreversible, con consecuencias que transformarían el destino de millones de personas. Y pues así concluimos este episodio. Si les gustó nuestro contenido, no olvides compartirlo. Y pues nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast sobre grandes exploraciones. Y pues nosotros fuimos los historiadores. Hasta la próxima.